Se trata de Gustavo Marangoni, equivocadamente es hincha de River, fue presidente del Banco Provincia, socio de la consultora Marangoni Rodríguez Asociado y además es politólogo y analista político, por supuesto. Como equivocadamente. Bueno, Casi es una licencia a punto periodística. de levantarme acá ante su ofensa, pero no, ganamos 4-2 ayer, me quedo. Una licencia periodística, una licencia no poética. No poética. Bueno, ¿se paró de mano, como diría Máximo Kirchner, en este caso Martín Guzmán? Bueno, sí, veremos cómo se traducen los hechos, pero, a ver, yo te escuchaba, Daniel, y te digo, yo no sé si todos se tendrían que ir los que no están de acuerdo, que son muchos, pero te diría que hay un área que es fundamental porque nos jugamos en el sentido de Argentina, buena parte del poco mucho bienestar del que disponemos, la economía, que es el área energética. Chocolate por la noticia. Claro. A ver, vos no podés ser alto y bajo a la vez. Ni tampoco podés tener en áreas críticas gente que quiere ir. Te dice, vamos de vacaciones, a mí me gusta la nieve, a vos te gusta la playa. Bueno, se separan y cada uno va a su cosa, pero los dos objetivos no se puede. Entonces, si uno todos saben que el grueso del déficit del sector público del año pasado fueron los subsidios a la energía eléctrica y al gas. Sobre 3 puntos de déficit, 2.4 aproximadamente fueron esos dos ítems. No te queda mucho. Y además también, dicho sea de paso, los precios relativos, es decir, la comparación de lo que vos pagás en un domicilio hoy en AMBA, no en el interior, en AMBA, por la electricidad y por el gas, ha quedado muy retrasado. Gente que vive en las inmediaciones de este barrio, en otro lugar de la capital federal, y pero con una inflación acumulada, paga 800, 900 pero más. con una inflación acumulada de casi de más del 100% en 2 años, las tarifas solo aumentaron un 9%. Exacto. A ver, no hace falta hacer un cráneo pero de hay la funcionarios economía. kirchneristas que te dicen, Sí, en el gobierno de Macri ya había subido a cuenta. Sí, pero ¿cuál es? A ver, es una discusión conceptual. Ahora se dice conceptual y no ideológica, pero es una concepción conceptual. Ideológica que, por supuesto, tiene dos posiciones muy diferenciadas. El grueso de los economistas kirchneristas creen que la tarifa es política de ingresos. ¿Qué te dicen? Si yo te cobro menos tarifa, vos vas a usar esa plata para consumir otras cosas y eso tiene un aspecto dinámico de la economía. ¿Qué te dicen nosotros? Bueno, pero si no la paga el involucrado, directamente la pagamos todos, digamos, mediante el uso del erario público y por lo tanto te crece un déficit que no podés financiar porque tenés los mercados cerrados internacionales y porque te cuesta mucho conseguir el mango adentro. Así que algo vas a tener que hacer, al margen del hecho de que es bastante raro, digamos, que vos pagues 5 o 6 lucas y vivís en el AMBA, digamos, por el servicio de cable, que es mucho más barato, que es mucho más simple y que es mucho más sencillo que ofrecer el servicio de electricidad o de gas que requiere de centrales termoeléctricas, de represas, etcétera, etcétera. Si en el siglo XXI todavía tenemos que explicar esto, es porque todavía estamos con los palotes. Pero no importa, es una discusión y es válido darla, etcétera. En cuanto a discusión académica, podemos discutirla hasta que el infierno se congele. Ahora, cuando vos tenés que tomar decisiones, firmaste un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que hoy por hoy, para expresarlo de manera coloquial, es el única ancla que tiene la economía argentina para que todo no se vaya al carajo. ¿Y vos qué pensás? ¿Que Alberto va a priorizar mover sus piezas claves como le parezca y no pensar en el equilibrio del frente de todos? ¿O Mirá, yo no sé por qué. O pensar en el equilibrio y decir, bueno, dejo unos funcionarios que están más, me responden más a mí y otros que le responden más a Cristina? Lo que pasa es que el equilibrio perpetuo, viste, también te deja en la inmovilidad. Porque el problema, digamos, tiene que ver con este hecho de. Y mirá, lo ha dicho la propia vicepresidenta cuando dijo la unidad, y yo comparto esa definición de concepto, la unidad es una herramienta, no un fin. Uno se casa no para estar casado, se casa para estar feliz, para compartir momentos, para tener sexo, para salir de vacaciones, para lo que sea, no para decir me casé. Uno se une en una fuerza política para decir, bueno, queremos hacer tal cosa, tal otra, tal otra. Si no tenés de acuerdo en esa tal otra y tal otra, entonces tenés un problema que te tiene que llevar a reconsiderar un procedimiento. Y esto es bueno que a lo mejor lo reflexionemos todos, los que ustedes al periodismo, nosotros al análisis político, los que participan de la vida política también, estén en el oficialismo o en la oposición. Porque este tema de contener, este verbo tan político en Argentina, hay que contener, que vengan, vamos, contenemos. ¿Y el contenido de la contención?
Porque si nosotros contenemos, ya que vos hacías una referencia, hincha de Boca, dale, hincha de River, vamos, hincha Independiente, vamos. El domingo cuando tenemos que discutir a qué cancha vamos, nos agarramos todos la tropada, digamos. ¿Por qué? Porque todos queremos cosas distintas. Entonces no se trata de contener, sí, a todos nos gusta el fútbol, definición, bárbaro, fenómeno, apasionamos, pero después casa a casa... Mira, hoy hablé con Agustín Rossi en la radio, hace un ratito nada más. Rossi me decía, nunca un gobierno peronista se va a ir antes. Siempre vamos a privilegiar el poder, mantener, dijo, reconoce las diferencias, cree que hay espacio para la reconciliación. Hay gente que está pensando eso, que el peronismo no le va a pasar lo que le pasó al radicalismo otras veces, que cuando empiezan los ruidos internos se termina desmoronando el gobierno. Ahora, yo también creía en esa hipótesis, hasta que empiezo a ver los últimos meses del gobierno de Alberto Fernández. Hace agua por todos lados. Digo, no, y con respeto institucional, porque lo peor que le podría pasar al país es que es una ruptura institucional, ¿no? del orden, del mandato y todo. Pero en cuanto a la gestión, parece que no les interesara la gestión, no le están dando pelota. Es cierto lo que decimos, el único elemento ordenador fue el acuerdo con el FMI, después no pasa nada. A ver, yo creo que hay una decisión, casi te diría, de la sociedad argentina, de que las cosas se mantengan dentro de determinado cauce, que Sí, es lo seguro. único que explica, No es 2001. que es lo único que explica precisamente porque tuvimos un 2001 Claro. y sabemos lo que sufre todo el mundo, digamos, porque la pasamos mal todos, algunos la pasan mucho peor, pero la pasamos mal todos, entonces yo te diría que en esa memoria que tenemos todos activado, inclusive aquellos que no lo vivieron, pero por la transmisión de padres a hijos o de las lecturas, etcétera, digo, che, guarda, no tiremos demasiado de la piola porque se puede cortar y cuando se corta se sufre más. Creo que esa suerte de autorregulación colectiva es lo que de alguna manera explicita la confianza y paradójicamente también, a medida que nos acerquemos a las elecciones, siempre la elección supone una cuestión de esperanza. La posibilidad de que a lo mejor las cosas cambien para mejor. Entonces, en eso deposito. Yo coincido en lo que creo que apuntás, es que si fuese por la actitud de muchos responsables del ejercicio de poder, uno tendría que dudar de estas cosas, porque Se realmente... pegan un tiro en el pie todos los días. Sí, porque actúan con mucha... A ver, cuando vos te encontrás con un funcionario subalterno que contradice en público a su superior, vos decís, mirá, está bien, uno ya sabe que la vida cambió, que en privado se pueden hablar algunas cosas en un tono más horizontal, dijo Feletti pero la semana a eso me pasada. refiero, Claro. entre otras cosas, Bueno. digo, la de Feletti o antes de Lo de Feletti Martínez, fuerte, lo acusa etcétera. Guzmán de no hacer nada por Entonces vos inversión, decís, digo. mirá, la verdad, viste, el pasto está seco, esto de andar, viste, encendiendo fosforitos, fragata, perdón la marca, digo, pero esto de andar prendiendo fosforitos cerca del pasto seco, yo te digo, y calmémonos, Calmate un poco, claro. porque mirá lo que te digo, en el mejor de los casos contribuye al desencanto, en el peor de los casos contribuye a la bronca, pero además, de alguna manera también, a mí me extraña porque es cierto, la inflación tiñe todo. Es como si yo en este momento tuviese los anteojos muy sucios, entonces los vería a ustedes de manera opaca. Pero hay algunas, como dice un animador de televisión muy famoso que se hizo meme, está mal, pero no tan mal, porque hay elementos de la economía, que la construcción se recupera, se ha recuperado el índice algo de empleo, inclusive de empleo privado, pero la inflación te opaca todo eso y hace que no luzca. Ahora, viste, vos decís, bueno, si vos sos el INDEC, vos que sos economista y politólogo, pero presidiste un banco, sin duda uno de los bancos más importantes del país, el Banco Provincia, entenderás de lo que... El más importante. El más importante, pero la semana pasada, creo que fue el jueves, el INDEC hizo unas proyecciones sobre el nivel de ingreso que tienen los argentinos. Y Cristina se alertó mucho esto. De hecho, dijo, acá está el problema. Argentina en el 2021, los argentinos tuvimos el nivel de ingreso más bajo desde el 2006, cuando estábamos empezando a salir de la crisis del 2002. Tenemos el nivel de ingreso más bajo. O sea, cuando vos metes inflación e ingresos bajos, te podrás recuperar la construcción por un lado, podrás vender la soja porque el commodity está mejor, pero después en el bolsillo de la gente no se siente nada. Daniel, cuando vos tomás los datos de 2011 hasta acá, te da que la Argentina per cápita, por persona, decreció el 1.3%. Entonces, es obvio que la situación está compleja y que un país que está estancado puede ir tirando la cosa, puede ir llevándola en el mejor de los casos. Sí. Ahora,
en tanto y en cuanto vos no arregles el problema esencial que es la inflación y generes un esquema para que haya inversión, porque mira, el agua tibia, el agujero del mate, el colectivo, la virome ya están inventados. Y también están inventados algunas cosas que tienen que ver a cómo vos podés contener un esquema de inflación y cómo vos podés contener o cómo podés alimentar un esquema de inversiones. No importa que seas ahora se dice de centro derecha, de izquierda, de lo que sea. Los progresistas de los mejores lugares del mundo son tipos que respetan esto. Los progresistas de Chile, vino Boric la semana pasada, y dijo, mire, muchachos, hay cosas con las que no se joden. Sí, ¿viste? Pues no es cuestión. A ver, es cierto, y es una discusión interesante, que en determinados momentos vos podés emitir más porque hay más demanda de dinero o porque la situación lo exige. Leamos año 2020, por ejemplo, en la Argentina. Claro. Pero eso no quiere decir que vos puedas emitir todo el tiempo más. Yo digo, si vos crees que hay momentos donde podés ser heterodoxo y emitir más, sos una persona inteligente. Si vos crees que se puede emitir todo lo que quiera, todo el tiempo, sos un nabo. Claro, bueno, y el dato de la inflación que ya los gremios adelantaron, ¿no? Que se acerca al 7%, Guzmán creo que lo adelantó también. Entonces, con eso tiene que haber se dispara, ¿no? Una reforma dentro del gabinete. ¿Debería ser así? David, cuando me decís, vamos a cambiar un jugador, vamos a cambiar esto, yo viste como en el fútbol, te digo, ¿para qué? ¿Quiénes? Y el director técnico, más o menos, ¿qué opina? Porque, en primer lugar, respecto al tema de la inflación, yo escucho algo que a mí particularmente me llama la atención. Cuando alguien, funcionario o no, dice, no, nuestro propósito es que los salarios le ganen a la inflación. Pues si no, macho, tu propósito tiene que ser que no haya inflación o que haya la inflación más baja posible. Porque si no, lo que vos me estás diciendo es que te resignaste a tener inflación y que la vas a correr desde atrás todo el tiempo. Tu objetivo es bajar la inflación, que es la única manera de que se recupere el consumo, que se recupere un escenario de inversiones, porque lo otro es una engaña pichanga. A ver, yo tengo 56 años, ¿sabés cuántas veces vi esto? Década del 80, gremios. Dice, conseguimos un 60% de aumento de la inflación. Genial. Los empresarios, vos te haces la pregunta, ¿por qué son tan generosos en dar el 60% de aumento? Porque a los 2 minutos lo están transfiriendo a precio. Si no lo hay que ser ese técnico también, ¿no? Gustavo. Digo, hay porque se dan vuelta y o sea, lo que vos ganás como asalariado, los tipos te lo quitan como consumidor. Ahora, en este libro tan comentado que Cristina le regaló al presidente, y estoy seguro que no leyó, o que le hicieron un recorte muy, muy particular del libro, hay una anécdota que es formidable. Década del 80, perdón, soy grupo de riego, así que digo, pero hay una anécdota. Alfonsín está dialogando con Surruil, y Surruil le dice, mire, este tema de dar aumentos nominales tan grandes, dice, es un lío, porque usted, un poco lo que yo acabo de explicar recién, lo pierde por inflación. Y Ubaldini, que era un vivo, tenía la Universidad de la Calle, le dice, sí, es cierto. Dice, pero cuando yo consigo un aumento nominal importante, a mí mis afiliados me aplauden y lo putean a usted por la inflación, no a mí. Claro. Entonces, yo digo, en 30 o 40 años no hemos modificado mucho esa lógica que yo entiendo desde la picardía o desde la lógica de acumulación de poder de quien tiene que defender los ingresos de sus afiliados, pero digo, desde el punto de vista de lo que tiene que ver con la armonización macroeconómica de la Argentina, evidentemente no va. Ahora, ¿de qué depende esto? ¿De que haya un ministro de Economía X, Guzmán, o que venga otro que se llame García? No, depende de la política. Vos juntás a 10 economistas, le pedís que te hagan el plan quinquenal de la Zarastraza y el tipo te lo entrega en una semana, etcétera, pero después el que lo aplique es un político que tiene que justamente ejercer el poder, hacer coaliciones, tratar de lidiar con gente que en realidad lo quiere joder más que ayudar, y ahí se define la cosa. Lo que pasa es que hay algunos, todo lo que pasamos por la universidad, tenemos la idea de que la universidad te enseña demasiadas cosas y en realidad, viste, habría que verlo, pero cuando vos tenés que ejercer la práctica, tenés que justamente ver eso. Lo difícil no es escribir el decálogo de buenas intenciones, lo difícil es después llevarlo a la práctica. Mira, te vuelvo a llevar para hablar de un protagonista, te hago este escenario, al 2001. Por supuesto que no es el 2001 por el aprendizaje político, social que tenemos nosotros respecto a cómo comportarnos frente a una crisis institucional. No es el 2001 porque en el 2001 no tenías 22 millones de personas asistidas por el Estado como tenés ahora. Hay una red de contención social enorme que evita que vos no tengas saqueo. Bueno. No es el 2001 porque gobierna el peronismo también.
si gobernara otro partido político, posiblemente tendrías intendente del conurbano alentando. Macri terminó su gobierno. O sea, Eso, bueno, eso está también bien, cambió. pero estaba Eso también hablando, cambió. estaba hablando de escenarios de crisis. Ahora, en cuanto al descontento de la gente y para dónde va, en el 2001 fue el que se vayan todos. Y vos fíjate ahora, cuando ves las encuestas, quién es el dirigente político que más ha crecido en los últimos tiempos, es uno que de alguna manera dice que se vayan todos, la casta, que es Javier Milei, porque yo hay que dolarizar, que te dice salvajadas económicas, que hay que dolarizar, a veces mal argumentadas, a veces bien, pero es el único que crece. Digamos, el descontento lo está capitalizando él. Hay preocupación incluso en Juntos por el Cambio por el crecimiento que tiene Javier Milei. Y también hay preocupación en el Frente de Todos porque en la última elección le sacó muchos votos al Frente de Todos Javier Milei, sobre todo en la provincia, en la ciudad de Buenos Aires. Sí, sacó un 17% en el sur de la ciudad, en el centro de Donde la ciudad siempre y en el sacaba el norte de la peronismo ciudad. votos, claro. Y yo lo entiendo, más allá de que yo no comparta, de que tenga mis diferencias respecto de eso, pero entiendo más el mensaje que las características del mensajero. ¿Por qué? Porque cuando vos estás enojado, cuando vos tenés mal humor, aquel que de alguna manera te alimenta el mal humor, bueno, viste, decís, bueno, este por genera lo menos me da empatía con vos, bola. claro, sí, Este por lo sí, menos me cierto. da bola. Y como además hay algunas cosas que dice que, viste, vos decís, che, la verdad, Y claro, pero digo, hace 60 años que tenemos inflación. Y vino, la única vez que no tuvimos inflación fue con el 1 a 1, con la convertibilidad. Y viene Milei y te dice, hay que dolarizar para terminar con la inflación. Sí. Yo no sé si está bien argumentado o mal argumentado, porque hemos hablado con economistas que te dicen, no se puede por esto, es difícil por esto, por aquello. Pero el tipo te tira un título que te simplifica el discurso político. Después lo tiene que hacer, sí. ¿no? La práctica, esto claro, que hay una decía práctica recién después. Gustavo. El Sí. punto es que, viste, cuando a lo mejor en la familia vos tenés a alguien que está enfermo y acudiste a los médicos tradicionales y todos somos muy racionales y todos somos así, pero Sí. viene alguien y te dice, che, mira, acá y a la vuelta hay un tipo que tiene una hierba, vos decís, bueno, llevémoslos y total no Ya tenemos nada que perdí. perder. Ahora, en realidad, déjame a mí con la medicina tradicional, etcétera. En todo caso, si un médico a mí no me da la respuesta que yo espero o el resultado que yo espero, voy a buscar otro médico, no un curandero. No lo digo por Javier, un tipo Milei es el divino, curandero. etcétera. Digo, pero, ¿me entendés? No voy a buscar un curandero. Entonces, el punto acá es que los centros se debilitan cuando no pueden responder las demandas bilardistas de la sociedad que te dice, flaco, yo quiero ganar mi partido. ¿Cuál es mi 1-0? El de la persona común. Quiero llegar a fin de mes más o menos tranquilo. Claro, claro. Quiero que cuando voy al chino o al supermercado tradicional, etcétera, no tenga que, viste, volverme o dejar algo en el mostrador porque aumentó una luca más y yo no contaba con que el aumento iba a ser de esa magnitud. Entonces me parece que ahí está el punto. Ahora, yo antes de venir para acá estaba escribiendo un artículo para mañana y repasando algunas encuestas. Y hay cosas que coinciden en las encuestas y que a mí me chocan. En una de las preguntas era preguntarle a la sociedad cómo va a estar dentro de 10 años. El 50% dice que va a estar peor. Claro. Hay el 20% que dice que va a estar igual de mal. Y hay un 20% de gente que dice, no, vamos a estar mejor. Entonces, esas expectativas no te las da vuelta un programa económico. Te las da vuelta la política. Te las da vuelta el liderazgo, que es lo que carece la Argentina, hecha pedazos de estos últimos años, donde cada uno es jefe de un pedacito, pero nadie líder con capacidad de síntesis de un espacio más grande. Es que, ¿sabés qué pasa? ¿Por qué la gente es pesimista? Porque el que se quema con inflación cuando ve la hiper llora, ¿viste? Digamos, Sí, no podría creo ser que veamos la ahí, pero esperemos, al menos que no. Me parece que técnicamente no están dadas esas condiciones, pero cuando, viste, estás cada vez, estábamos en la del 30, después pasamos al 40, 50, viste, ahora estamos ahí Arriba del amagando 60. con el 60. Está bien, es cierto, hay algún elemento internacional que presiona, pero antes de eso nosotros ya la teníamos. Pero tenés consultora que le presentan el viernes al Banco Central proyecciones todas arriba del 60% en inflación o con un piso de 60, con tarifas pisadas, con cepo al dólar. Hay un montón de cuestiones que cuando decís, che, en cuanto se abra un poquito, esto se dispara. Bueno, qué sé yo te digo la verdad, lamentablemente estoy entre los pesimistas. Quisiera no estarlo, Gustavo. Bueno, pero sí. tengo que terminar con una frase de un marxista italiano, que es muy famosa, la cita, Gramsci, ¿no? Que decía que ante el escepticismo de la inteligencia,
tenemos que anteponer el optimismo de la voluntad. Y yo creo que es cierto, ¿viste? Generalmente, y no solo decía Gramsci, el Eclesiastés, que es un libro del Antiguo Testamento, dice: el que aumenta su saber aumenta su pena. Cuando vos estás estudiando mucho, cuando vos conocés mucho de algo, sos más pesimista porque sos consciente de las miles de cosas que pueden pasar. Y de repente viene alguien con voluntad y te dice: no, vamos adelante, que la vamos a sacar. Eso es la política. El liderazgo que tiene una visión y que sabe motivar una voluntad. Gracias, Gustavo, por tu visita. A ustedes por la invitación. Vamos a ir al